Antes de comenzar con el diseño de los cajones, debemos tener en cuenta lo siguiente. El tamaño de los cajones o la altura de los cajones será de 229 milímetros. La separación entre cajón y cajón será de 3 milímetros y también la separación entre los cajones y los laterales será de 3 milímetros. Cuando iniciamos el diseño vimos que los cajones iban a estar colocados a 1 centímetro hacia adentro. En este caso vamos a visualizarlo o vamos a verlo de esta manera. Entonces vamos a dibujar una línea guía a 10 centímetros. Esto quiere decir que de esta línea hacia adentro iban los cajones o deben ir los cajones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a establecer también qué fondo o qué profundidad van a tener los cajones. Vamos a tomar en cuenta que la tapa del cajón va a ser de melamina de 18 milímetros. Entonces vamos a dibujar una guía de 18 o 18 milímetros más adentro. ¿Listo? Entonces a partir de acá hacia adentro viene el cajón propiamente dicho, o sea, la profundidad del cajón. Entonces si utilizamos, por ejemplo, una acotación para obtener esa medida, vamos a ver que tenemos 370 milímetros para el fondo del cajón o la profundidad del cajón, pero nunca se dibuja un cajón que llegue hasta el fondo mismo, sino que se le deja 1 o 2 centímetros acá al fondo. En ese caso vamos a dibujar un cajón que tenga 350 milímetros. ¿Por qué? Volvamos acá. Le vamos a dar una profundidad de 350 milímetros porque vamos a utilizar una corredera telescópica de esa medida, de 350 milímetros o 35 centímetros. Si quisiéramos usar una de 40 centímetros o de 400 milímetros, no va a ser posible porque no tenemos el espacio, solamente tenemos 370 milímetros. Es por eso que vamos a utilizar una de 35 centímetros o 350 milímetros. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que se debe hacer es que el fondo del cajón o la profundidad del cajón, a excepción, o mejor dicho, sin tener en cuenta la tapa del cajón, debe ser del mismo tamaño de la corredera que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, si dibujamos un punto auxiliar, por ejemplo de este punto hacia adentro 350, quiere decir que nuestro cajón va a ocupar esta distancia o va a tener esta profundidad desde este punto hasta este punto, que son 350, y tendríamos una distancia al fondo que siempre se debe dejar. ¿Listo? Entonces ya con estas consideraciones vamos a empezar a dibujar nuestro cajón. ¿Ya? Entonces primero, ¿qué vamos a hacer? Siempre yo utilizo incluso estos puntos para dibujar un rectángulo. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar este punto y este punto y hasta ahí voy a dibujar un rectángulo. Luego le voy a dar una altura. En este caso nos dice que la altura de los cajones va a ser de 229 milímetros. Entonces luego selecciono este cubo que he creado, que acabo de crear, y le voy a dar, o voy a crear con este un componente. Le vamos a poner cubo cajón. Así le voy a poner ese nombre. Esto voy a verificar que tenga la medida que me indica el diseño. Y en este caso indica que el cajón debe tener una altura de 229 milímetros. Entonces, con la herramienta acotación, vamos a ver que tiene esos 229 milímetros. ¿Listo? Entonces, utilizando este cubo que representa el área que va a ocupar nuestro cajón, vamos a empezar a diseñar nuestro cajón. ¿Listo? Entonces, para eso lo voy a mover a un lado, por ejemplo acá, y allí voy a empezar el dibujo.
¿Listo? Entonces vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a dibujar primero la tapa del cajón, ¿ya? Y para eso utilizo la herramienta rectángulo, luego la herramienta empujar y tirar para darle el espesor. Selecciono y creo un componente, en este caso se va a llamar tapa del cajón. Listo, ya tenemos la tapa de nuestro cajón y ahora vamos a reducirle al cubo ese espesor que le dimos a la tapa. ¿Ya? Entonces con la herramienta de Freehand Scale acá le vamos a reducir menos 18 milímetros. Listo. Luego, como acabamos de ver, dijimos que la profundidad de nuestro cajón, a excepción de la tapa, debe tener un tamaño de 350 milímetros, y entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces acá a los 380 que tiene le puedo restar 30 o simplemente puedo escribir 350 y ese va a ser el tamaño que va a tener nuestro cajón, la profundidad que va a tener nuestro cajón. ¿Listo? Pues ya tenemos la tapa y el área que representa la parte del cajón en sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder desplazar el cajón dentro de la cómoda, necesitamos utilizar, como ya dije hace un momento, estas correderas telescópicas. Y esas correderas telescópicas ocupan un espacio también dentro del mismo mueble de la cómoda. ¿Cuál es el espacio que ocupa esta corredera telescópica? Lo que nos interesa es el ancho. Ocupa un ancho de 12.7, un ancho de 12.5 o un ancho de 13 milímetros. ¿Listo? No hay mucha diferencia entre esas medidas o ese ancho. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar esta medida. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? A esta área que representa el cajón propiamente dicho del cajón de la cómoda, le voy a reducir por este lado o por ambos lados 13 milímetros. Entonces acá le voy a restar menos 13 porque ahí va a ir la corredera. Y luego a este lado también le vamos a restar 13 milímetros. Presiono Tab y a esto le resto 13. Listo. Entonces, en estas posiciones iría la corredera. Vamos a buscar una corredera, creo que la tengo por acá. Le vamos a poner importar, acá está. Y más o menos debería ir en esta posición, ¿no? En este caso, como les digo, vamos a utilizar una corredera de 350 milímetros. Entonces le vamos a cambiar el tamaño a 350. Entonces, ¿dónde iría esta corredera? Esta corredera debería ir en esta posición. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Para eso es que estamos dejando los 13, perdón, para eso es que le estamos restando los 13 milímetros. Una corredera iría en este lado y la otra tendría que ir en este otro lado. Sí. ¿Ya? Para eso es que le estoy quitando los 13 milímetros en ambos lados. ¿Ya? Entonces vamos a ocultar estas correderas para continuar con el diseño del cajón. Listo, ya tenemos la profundidad. ¿Sí? La profundidad del cajón y el ancho del cajón. ¿Ya? El ancho. En este caso, el ancho. ¿Listo? Ahora lo que vamos a ver es la altura del cajón. Si se fijan, acá coincide, digamos, la altura del cajón con la altura de la tapa. Pero, normalmente, acá se le reduce o se le quita 2 centímetros o 20 milímetros. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. ¿Para qué? Para que este fondo del cajón no roce, digamos, con este tablero. ¿Ya? Entonces para eso es que se le quita. Ahora, la altura del cajón en sí la podría dejar así, cosa que tengo más espacio para colocar, o mejor dicho, puedo colocar más objetos. ¿Sí?
¿sí? Porque si reduzco a la mitad voy a poder colocar más objetos o estos objetos se van a desbordar por los lados del cajón. Lo que normalmente yo también hago es quitarle solamente en la parte superior, le quito así 2 centímetros o 20 milímetros. Entonces ese sería el tamaño de mi cajón en sí, ¿no? El fondo del cajón. ¿Listo? Entonces ya teniendo definida el área que va a ocupar el fondo del cajón, vamos a llamarlo así, entonces comienzo a dibujar las partes que van a conformar este cajón. ¿Listo? Entonces vamos a empezar dibujando los laterales y siempre con la herramienta rectángulo, ¿no? Entonces dibujo acá un rectángulo y le doy el espesor de 18 milímetros. ¿Listo? Lo selecciono y le voy a dar o voy a crear un componente que se va a llamar laterales del cajón. Listo, ya tenemos un lateral y vamos a hacer una copia de este para colocarlo en esta posición. ¿Ya? Entonces ahí presionamos control y colocamos ese lateral ahí. Luego vamos a crear dos piezas, la parte anterior y posterior del cajón. Ya, entonces vamos a dibujar igual un rectángulo acá y de igual forma le vamos a dar un espesor de 18 milímetros y con este elemento creamos un componente y le voy a poner el nombre anterior y posterior del cajón, un nombre un poquito más largo. Listo. Y de igual manera voy a sacar una copia de este objeto y lo voy a colocar en esta posición. Entonces ya tengo los 4 lados de mi cajón. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ocultar el cubo que representa el cajón y vamos a trabajar ya solamente con las piezas laterales y anterior y posterior del cajón. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro cajón casi terminado. Lo que tenemos que hacer es colocarle un fondo, ¿no? Y el fondo que le vamos a poner es una pieza de melamina, perdón, una pieza de MDF de 3 milímetros. Y esa pieza de MDF de 3 milímetros, como es algo delgada, y para que no se hunda, le vamos a poner un amarre acá que va a sostener esa pieza de melamina para que justamente no se hunda, ¿no? Con el peso, con lo que ponga en el cajón. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, vamos a crear unas ranuras. Y procedemos de la siguiente manera. Entonces, ya sabemos crear las ranuras, pero lo vamos a volver a hacer. Doble clic y creamos guías. 18 milímetros. Ya, perdón, ¿qué hice? Creo que no dibujé bien. 18 milímetros es la distancia del borde hacia la ranura. Luego el espesor va a ser de 4 milímetros. Le voy a poner 22, ¿no? 18 más 4, 22. Y la profundidad de la ranura es de 8 milímetros. Entonces ya tenemos allí las guías que me van a permitir dibujar esa ranura. Entonces con la herramienta rectángulo dibujamos un rectángulo y con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura. Entonces yo le voy a dar un tamaño de, le voy a poner así 1200 para que vaya de un lado hasta el otro. ¿Ya? Hecho esto, borro las guías, ya no las necesito y salgo del modo de edición. Listo. Ahora, si se fijan, esta pieza es una copia de este. Cuando yo haga algún cambio acá, automáticamente se refleja acá. Y vamos a aprovechar esa característica para simplemente dibujar o hacer el diseño más rápido. Entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es voltear esta pieza en esta dirección, o sea, en la dirección del eje rojo. Y para eso seleccionamos con la herramienta selección, ¿sí? Hacemos clic sobre el botón, nuestro componente y seleccionamos la opción que dice dar la vuelta. ¿En qué dirección? En la dirección del eje rojo. Y listo, ya
volteamos la pieza. ¿Listo? Rápido, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esa característica. Lo mismo vamos a hacer para esta pieza. Entonces vamos a ocultar por un momento este lateral y vamos a crear las ranuras acá. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahí para que vayan viendo. Bueno, ahí. Doble clic, entramos al modo de edición. Otra vez dibujamos las líneas guía. Perdón, me estoy equivocando. 18 milímetros hacia arriba. También podemos hacer de acá hacia arriba 4 milímetros, ¿no? Y 8 milímetros. Listo. Con la herramienta rectángulo y con la herramienta empujar y tirar, creamos la ranura. Voy a ponerle 500. Bien. Entonces, allí no le puse la distancia suficiente. Por eso es que no llegó hasta el otro lado. Entonces vamos a deshacer, control Z, y vamos a volver a hacer la ranura. Entonces le vamos a poner 1500 de una vez para que vaya hasta el otro lado. Listo, entonces ya tenemos la ranura de un lado hasta el otro. ¿Listo? Borramos las guías, las líneas guías, y salimos del modo edición haciendo clic afuera. Y también acá vemos que se ha creado la ranura. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es simplemente voltear esta pieza de melamina. ¿En qué dirección la vamos a voltear? En la dirección del eje verde. ¿Listo? Entonces seleccionamos la pieza con la herramienta selección, clic con el botón derecho y ponemos aquí dar la vuelta. ¿Según qué eje? El eje verde. Listo, ya tenemos nuestro cajón. Entonces vamos a visualizar el otro lateral. ¿Ya? ¿Dónde lo puse? Acá está, laterales del cajón. Y luego vamos a proceder a crear el fondo del cajón. ¿Ya? Para eso, ya sabemos, todo es en base a rectángulos, ¿no? Entonces, con la herramienta rectángulo, a partir de este punto y hasta este otro punto, dibujo un rectángulo. ¿Listo? Con la herramienta empujar y tirar le doy un espesor de 3 milímetros. Y con la herramienta selección hago 3 clics sobre él y luego creamos el componente. Y a este le vamos a poner fondo del cajón. Listo. Luego le vamos a aumentar los 7 milímetros en todos los lados, ¿ya? Entonces, más 7. Igual acá. Más 7. Esto. Acá también le agregamos los 7 milímetros. Y solo faltaría agregar 7 milímetros en este lado. A 7. Listo. Y luego lo que vamos a hacer ahora es colocar esa pieza de melamina en su posición, la posición que debe ir. ¿Ya? Entonces con la herramienta mover arrastramos en esa dirección. Y ahí escribimos 21 milímetros para que se mueva esa cantidad de milímetros y ya vemos que está dentro de la ranura. Entonces ya tenemos el fondo de nuestro cajón y ahora para terminar vamos a crear el amarre. ¿Ya? Entonces el amarre va a tener la siguiente medida. Va a tener un largo de 314 y un ancho de 100 milímetros. Entonces ponemos 100 punto y coma 314. Ya tenemos nuestro rectángulo y ahora creamos el espesor de 18. Seleccionamos y creamos el componente, ¿no? Se va a llamar amarre del cajón y creamos. ¿Y dónde va a ir esta pieza de melamina? Va a ir más o menos acá, a la mitad, ¿ya? Para que sostenga el fondo del cajón cuando haya peso en este cajón. ¿Ya? Entonces ya hemos terminado
nuestro cajón, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir un momento acá a nuestro mueble y voy a proceder a darle el color o la textura que he escogido para este mueble. Esta textura, ¿ya? Esta textura pertenece a la melamina de la marca Vesto y se llama roble cava, la que están viendo acá. Entonces selecciono y aplico a los laterales, al tablero superior, al tablero base y a los amarres. ¿Ya? Entonces vamos a poner así a este amarre. Estos amarres, los otros que casi no están visibles, o que, perdón, que no son visibles, lo vamos a dejar con melamina blanca. Este también con melamina blanca. El cajón o el fondo del cajón también lo vamos a fabricar con melamina blanca, pero la tapa va a estar o se va a fabricar con este material de roble cava. Ya, entonces le vamos a aplicar allí. Listo. Entonces ya tenemos nuestro cajón y nuestra cómoda con la textura que va a utilizar. Ahora solo falta que yo coloque este cajón en su posición. Entonces vamos a agruparlo un momento. Entonces lo seleccionamos y seleccionamos esta opción que dice crear grupo. Listo. Voy a mover el cajón a su posición allí. Para hacerlo más exacto vamos a hacer lo siguiente. De repente quieren hacerlo de esa manera o lo ponen así nada más a como vaya quedando ahí, ¿ya? Miren, yo utilizo esto. De repente soy un poco obsesivo en estas cosas, por eso es que hay veces, para que quede bien centrado, primero dibujo el fondo y luego a los costados le voy aumentando 7 milímetros, 7 milímetros y al frente y atrás también 7 milímetros, porque como les digo, de repente es un poco de obsesión que tengo con estos diseños para que queden perfectos. Yo le puedo agregar 14 milímetros y luego colocarlo más o menos donde va, ¿no? Pero bueno, tengo esa pequeña manía. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Ya me equivoqué. Vamos a borrar esta guía. Seleccionen bien. Y como me indica el diseño, dice que debe estar colocado el cajón, o mejor dicho, que acá de la base hacia arriba debe estar colocado a 3 milímetros. Entonces para eso voy a dibujar una pequeña guía a 3 milímetros de altura. Pero también me dice que el cajón debe estar hacia adentro a 10 milímetros. Entonces voy a hacer eso. Entonces de acá hacia adentro voy a dibujar una línea a 10 milímetros. Creo que no se nota bien. Vamos a quitar un ratito el color de este y le vamos a aplicar un color claro para que se note. Listo. Luego le ponemos la textura. ¿Listo? Luego de acá hacia arriba debe estar el cajón posicionado a 3 milímetros también, ¿no? Entonces igual utilizo una línea guía y voy a dibujar un cajón hacia arriba siguiendo el eje azul. Entonces simplemente dibujo y arrastro hacia arriba, miren, y ahí aparece la línea del eje azul y ahí suelto y escribo 3 y se va a colocar en esa posición. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer o qué voy a hacer? Ahora este cajón voy a agarrar esta esquina y lo voy a poner ahí. Miren, a 3 milímetros de altura, más o menos por ahí. ¿Listo? Si visualizamos, vemos que nuestro cajón está a esa altura, 3 milímetros. Esto yo he utilizado de esa forma. ¿Ya? También dice que nuestro cajón debe tener en los laterales 3 milímetros. ¿Ya? Pero vamos a
para enseñarles algo lo vamos a dejar un momentito así, ¿ya? Entonces también puedo hacer lo siguiente, voy a posicionar otro cajón acá, ¿ya? Entonces de acá hacia arriba voy a dibujar una línea guía también. Entonces de acá hacia adentro, siguiendo el eje verde, voy a dibujar una línea guía a 10 milímetros. Eso es solamente para posicionar, ¿ya? Eso lo pueden hacer ustedes más rápido de repente, de otra forma, pero les enseño cómo posicionar más o menos. ¿Listo? Luego, de este borde hacia arriba, siguiendo el eje azul, por eso debe aparecer la línea azul, voy a dibujar una línea guía a 3 milímetros también. ¿Listo? Y luego voy a hacer una copia de este cajón y lo voy a poner en esa posición. Entonces con la herramienta mover y luego con la tecla control hago una copia y coloco el cajón en esa posición. Listo, ya tenemos dos cajones. Lo mismo puedo hacer para lo que sigue y esto lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Tres. Listo, ya tenemos los cajones con una separación entre cajón y cajón de 3 milímetros. ¿Sí? Se nota, creo, ¿no? Listo. Entonces, pero ahora nos falta hacer la separación entre el lateral y el cajón, que debe tener una separación de 3 milímetros también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, vamos a agarrar este cajón. Voy a ocultar un momento este lateral, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente. Acá. Voy a hacer doble clic para entrar en el modo de edición de este cajón. Nuevamente acá le hacemos doble clic para entrar en el modo de edición de la tapa. Luego, con la herramienta de Freehand Scale, Box Scaling, miren, hacen clic allí y aparecen esos puntos. ¿Listo? Dentro del modo de edición presionamos la tecla Tab y a esto le vamos a restar menos 3 milímetros. Si presionamos Enter y salimos del modo de edición, ¿qué va a suceder? Voy a visualizar el lateral. Ya, vamos a buscar el lateral, se me perdió el lateral, acá está. ¿Qué ha sucedido? A ver, modo de edición, hicimos modo de edición. ¿Qué ha sucedido? Automáticamente todos los cajones, ¿sí? Todos los cajones, miren, han perdido, se les ha restado también a las copias los 3 milímetros. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos que estar en el modo de edición, porque si yo hago lo siguiente, y acá les voy a mostrar, digamos, voy a ocultar este lateral nuevamente, o este lateral otra vez. Y yo selecciono este cajón. ¿Listo? A ver, otra vez. Selecciono, le hago doble clic para entrar al modo de edición. Entonces selecciono este cajón y utilizo la herramienta de Freehand Scale y le resto Tab para que se abra ese cuadro de diálogo y le resto 3 milímetros. Miren qué ha pasado.
Vamos a ver acá. Solamente ha reducido el tamaño de esta tapa, los demás no. ¿Por qué? Voy a deshacer, control Z, para que suceda eso. Para que suceda eso, seleccionamos el componente o el grupo. Hago doble clic, listo. Ahora ya tengo seleccionado solamente la tapa, pero tengo que entrar al modo de edición de la tapa. No ahí nada más no le cambiemos el tamaño, porque solamente le va a cambiar para este cajón. Pero si yo quiero para las demás copias, tengo que entrar al modo de edición de esta pieza, por ejemplo de la tapa. Le hago doble clic otra vez, luego utilizo la herramienta FreeScale y hago clic allí y van a aparecer los puntos que me permiten aumentar o disminuir el tamaño de estos objetos, ¿no? Entonces me posiciono acá, presiono Tab y ahí le resto -3 y presiono aceptar. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que todas las instancias o todas las copias, como puede decírsele también, han reducido su tamaño en 3 milímetros. Por eso es que si yo ahorita visualizo el lateral, vamos a buscar el lateral, miren, fíjese que allí en todos los cajones se han reducido los 3 milímetros y tengo el espacio que se indicaba en la imagen del diseño. ¿Sí? Para todos. ¿Ya? Entonces eso se hace de una sola vez, pero entrando al modo de edición de la pieza o del componente que quiero modificar. ¿Listo? Entonces ya tenemos listo nuestro mueble para comenzar a hacer ahora el llenado de la hoja de optimización o de la plantilla de optimización. ¿Ya? Acá me equivoqué, no me equivoqué, me faltó una cosa. Me faltó una cosa y vamos a hacerlo ahora. Miren, la beta va en esta dirección, de abajo hacia arriba. Luego continúa de igual manera en esta dirección y debe bajar por acá. Lo que está diferente son los cajones, ¿no? Va de esta manera, no va de abajo hacia arriba, sino de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos un cajón, ¿listo? Entramos al modo de edición y acá vamos a hacer el cambio del eje. ¿Cómo? Ya lo vimos antes también, pero vamos a volver a repetir. Seleccionamos otra vez, doble clic, un clic para seleccionar, doble clic para entrar al modo de edición. Con la tapa seleccionada, hacemos clic con el botón derecho y ponemos cambiar ejes. ¿En qué dirección está la beta? En la dirección del eje azul. Yo quiero que vaya ahora en la dirección del eje rojo. Entonces, en cualquier esquina hago clic allí. Vamos a acercarnos un poquito. ¿Listo? ¿Ya? Y el eje azul lo voy a cambiar, perdón, hacia ahí. Hago un clic allí. A ver, acá es un poco difícil. Y luego otro clic allí. A ver. Estoy equivocando. Vamos a empezar otra vez. Botón derecho, cambiar ejes. Entonces en una esquina, aquí, clic. Ya. El eje rojo puede ir ahí, digamos. Clic. Y luego clic allí nomás, ahí donde está el azul. Listo, ya cambió. ¿Listo? Si salimos del modo de edición, van a ver que como las otras son copias de entonces automáticamente ha cambiado. ¿Ya? Entonces quedaría de esta manera. ¿No? Vamos a ver cómo está esta pieza, la parte de adentro. Está bien, va a ir en esa dirección. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro diseño como vimos al principio, como queríamos que quede al principio. Entonces ya podemos borrar todas estas guías que ya no las necesitamos. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a rellenar nuestra plantilla de optimización.